14 TV, televisión para todos. Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma y los invito a ver, escuchar, analizar algunas de las informaciones más importantes acaecidas en el día de hoy. Espero que hayan pasado un buen fin de semana tranquilos en familia. El presidente de la República, como consecuencia de la situación económica que ha causado la invasión de Rusia hacia Ucrania, ese enfrentamiento bélico que ya ha provocado la muerte de miles de personas, cientos de miles de heridos, más de 1 millón de desplazados, millones de dólares en pérdidas millonarias, infraestructura y todo esto, y que además ha provocado el incremento vertiginoso e inusitado de todos los commodities, especialmente del petróleo, que en el día de hoy se ha colocado en momentos a $125 el barril, pues ha anunciado que en el día de hoy el presidente de la República va a tener otra alocución al pueblo dominicano y vamos a ver una historia de nuestro compañero Jonan González, en el cual empresarios y congresistas esperan que el presidente de la República dé a conocer medidas contundentes para enfrentar la situación del petróleo. Veamos. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, espera que el presidente anuncie al país medidas contundentes para enfrentar la crisis económica que ya empieza a generar la guerra entre Rusia y Ucrania. La representante del sector empresarial declara que los altos precios de los combustibles, las mercancías y las trabas en las rutas de abastecimiento ya empiezan a preocupar al empresariado. Bueno, nosotros esperamos que el presidente tenga que anunciar algunas medidas un poquito más a fondo de las que anunció en el discurso de rendición de cuentas, que quizás por la amplitud del discurso no pudo hablar en detalles. Entonces esperemos a ver, pero no tenemos información certera de lo que va a decir, pero sí importante que la sociedad entienda que estamos en un momento de crisis y que tenemos que ahorrar. Por su lado, diputados opositores tienen pocas expectativas del discurso que el presidente de la República ofrecerá al país esta noche, por entender que Abinader habla con mucha frecuencia y no ejecuta políticas públicas eficientes. Nosotros sabemos que él no tiene ninguna intención de resolver los problemas básicos del pueblo dominicano. ¿Cómo es posible que el presidente anuncie aquí resolver el problema de la inflación el 27 de febrero, simple y llanamente con decirle a las amas de casa que pueden comprar medio tanquecito de gas con un aumento que él le va a aplicar del bono gas de 270 pesos a 475 pesos? La gente ni caso le pone, porque se ha convertido en un presidente que se cataloga, como dijo una vez el presidente Balaguer, en hablar mucho y ejecutar poco. La alocución del mandatario será a las 9 de la noche y será transmitida a través de diversos medios de comunicación. Jonan González. Muchas gracias a nuestro compañero Jonan González. Ciertamente, el presidente ha hablado mucho. El 27 de febrero fue prácticamente ayer y ya hoy está hablando. Se justifica porque la verdad es que el petróleo se va incrementando de manera vertiginosa. El combustible se está encareciendo. Por solo mencionar un solo producto, la gasolina premium ya se colocó a $193 el galón.
de cualquier cosa llega a 300. Y así se está increyendo toda la vida. Evidentemente que no es culpa del gobierno que haya llegado a la pandemia del COVID, haya provocado una inflación, no es culpa del gobierno la crisis que hay entre Ucrania y Rusia, pero sí el dominicano espera medidas contundentes. Así que vamos a esperar cuál será la locución que hará el presidente para determinar qué medidas se van a hacer. A propósito, vamos a ver las expectativas que se han creado ciudadanos en torno al discurso del presidente de hoy a las 9 de la noche. La locución del presidente Luis Abinader está prevista para las 9 de la noche por una cadena de radio, televisión y plataformas digitales. Ciudadanos consultados expresaron su deseo de que el presidente de la República anuncie medidas para mitigar los precios de la canasta de primera necesidad y de los combustibles. Bueno, el presidente debería anunciar que baje la comida y el gas. Eso es lo que debería de preocuparse ahora mismo. Bueno, me gustaría mucho que anunciara el alza, que hable del alza de los alimentos. Bueno, que baje el alto costo de la vida, que está muy alto. Que mire a ver que se conduela de los pobres. Que ponga los precios del transporte un poquito mejor, que si él no da la orden que no lo suban, porque están subiendo los precios de los transportes sin orden. Dentro de lo que la gente desea escuchar también está la seguridad ciudadana y posibles medidas para reducir la delincuencia y criminalidad en el país. Expresaron no poder salir con tranquilidad a las calles por temor a ser víctimas de atracos. Algunas personas entienden que el alza de los precios del petróleo está afectando en gran medida el precio del pasaje y que por tanto el presidente Luis Abinader debe anunciar esta noche soluciones para que los dominicanos puedan comprar combustible a precios más bajos. Que continúe paliando la situación difícil que vive el país, que continúe dando paliativos. Yo entiendo que los temas de corrupción, que obviamente se le está dando mucho seguimiento, los combustibles que todo el pueblo está esperando para ver cuáles son las medidas. Yo quiero más seguridad en el país, en la cual no hay. Mira cómo yo ando, yo vine de España, yo no puedo salir con nada, mira cómo yo ando, porque con una cartera no se puede andar porque te arrastran. Lo que los ciudadanos desean escuchar esta noche en el discurso del presidente Luis Abinader se resume en estabilidad de precios y seguridad ciudadana en el país. Helen Bruján. Bueno, muchas gracias a Helen. Ahí está claro. La población quiere tres temas. El tema de la inflación, control de la inflación, control de la carestía de la vida, la delincuencia, y hubo un caballero que habló de la corrupción. Evidentemente que esos son tres temas importantes, pero el presidente de la República tiene que estar claro que si no resuelve el tema de la inflación va a tener problemas, si no resuelve el tema de la delincuencia va a tener problemas. Con el tema de la corrupción eso le importa a la clase media, eso. Pero la clase pobre, que es la gran mayoría, necesita que hayan medidas contundentes para enfrentar la situación, para paliar la situación. Hay que apoyar al sector productivo, hay que apoyar de manera muy particular al campo, porque así es que se puede lograr que los alimentos lleguen más o menos asequibles. Ha reiterado el ministro de Agricultura que hay producción por pipa. Sí, pero está cara. ¿Y de qué vale que haya producción, que haya de todo tipo de alimentos si yo no puedo comprarlo porque está cara? Así que hay que trabajar con el tema de la carestía de la vida. Hay que controlar eso. Hay que aplicar políticas contundentes para proteger a los sectores vulnerables, a los pobres, a los indigentes, y para estimular la producción, subsidiar la producción, un subsidio focalizado de manera tal que los alimentos puedan llegar temprano. Yo sé que es difícil, que el gobierno va a tener que apretarse los pantalones, pero tiene que hacer algo porque a la gente no tiene que ver con que es difícil. La gente necesita comer, necesita vivir en paz. La delincuencia hay que resolverla también. Miren, recuerden que la semana pasada el presidente depositó
en el Congreso Nacional la propuesta de reforma de la ley 112-00, la ley de hidrocarburos, que es un mecanismo que puede utilizar el gobierno para hacer que se le aliviane la vida a la gente. ¿Por qué? Uno tiene que echar combustible para ir a trabajar y por otro lado, el combustible es un factor de producción transversal. Si aumenta el petróleo, si aumentan los combustibles, todo se incrementa. Entonces, una inteligente modificación de esa ley puede ser interesante. Hay economistas que han propuesto la disminución de los impuestos, también la disminución de los márgenes de beneficio de la cadena de distribución. Hablamos de los detallistas, de los mayoristas y de los transportistas. Y también hablamos de la eliminación o disminución de una serie de ingresos que le llegan a industria y comercio de unos impuestos administrativos que utilicen industria y comercio, que podría también dejar eso para ir bajando los precios. Y otro tema son los subsidios a los carburantes de que disponen una serie importante de sectores. La eliminación, disminución, o puede ser la eliminación escalonada de esos subsidios puede hacer que el gobierno siga recibiendo los mismos ingresos sin la necesidad, puede recibir los mismos ingresos y al mismo tiempo disminuir el precio de los combustibles porque está bajando el margen de distribución, el margen de beneficio de la cadena de distribución, porque está eliminando subsidios y porque está apoyando a los sectores específicos para que puedan bajar los precios. Así que vamos a esperar el discurso del presidente para ver qué es lo que nos va a presentar. A propósito, el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, dice que la República Dominicana tendrá que hacer sacrificios debido a la situación del aumento del petróleo en el mercado internacional. Una espiral debido a la guerra ruso-ucraniana en los mercados internacionales. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, entrevistado en Hoy Mismo, dijo que el gobierno trata de mitigar los altos precios con la reforma a la ley de hidrocarburos. Por ejemplo, una ley del 2000 que hacía referencia, porque eso se hacía en esa época, de la divisa en el Banco Central para calcular los precios. Pero los importadores privados no compran, ni el público, los dólares en el Banco Central, eso no se hace. Lo compran en el mercado. Hay un valor de referencia, pero cuando tú vas al mercado es otro precio. Cuando se espera que tú te asegures, se llama hedge, que fue lo que se hizo con el gas natural, para los diferentes productos, que debimos incluso de hacerlo hace mucho tiempo, 12 años, tenía también por un decreto un fondo que se llama FECOPECO, que no se había hecho nunca. El funcionario precisó que al llegar el gobierno encontró exenciones por 21.000 millones de dólares en el sector combustibles. Con la reestructuración por eficiencia, la certificación de los principales departamentos en el ministerio con ISO 9001-2015 de regulación y antisoborno, pues lo que se certificaba que consumían esas plantas se ha reducido, todos esos procesos, en un 40%. Y lo que antes significaba 21.000 millones, aún con la ley, cerró el año pasado en algunos 14. Víctor Hito Bisonó dijo que el presidente Luis Abinader trabaja para sacar al país de la nueva crisis económica. Nino Germán Pérez. Mírenlo aquí, la propuesta que hizo específicamente el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, la CREP. ¿Qué propone? Eliminar la comisión que cobra el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Eso era lo que yo quería mencionar, pero no tiene el término adecuado.
para administrar la ley, reducir los impuestos y los márgenes que ganan el distribuidor, los transportistas, eliminando, o sea, reitero, eliminar la comisión que cobra Industria y Comercio, reducir los márgenes de beneficios de la cadena de distribución y bajar los impuestos que tienen los hidrocarburos. A través de esas decisiones, el gobierno puede lograr una disminución importante. Yo diría lo siguiente, yo no disminuiría los impuestos. Yo cambiaría esa propuesta por eliminar los subsidios. Entonces, ¿cuál sería para mí la modificación perfecta? Eliminar la comisión que cobra el Ministerio de Industria y Comercio, disminuir los márgenes de beneficio de las distribuidoras y, reitero, en vez de disminuir los impuestos, eliminar los subsidios. Yo creo que con esas tres figuras el gobierno puede lograr ahorros importantes y con eso subsidiar el precio de los combustibles y puede tener dinero para pasárselo, para dar subsidios focalizados de manera particular al sector agrícola. Vamos ahora a ver una historia de nuestra compañera Rosario Escalante en la cual el PRD formalizó en el Consejo Económico y Social su oposición a la reforma constitucional. Vamos a ver. Los dirigentes del opositor Partido Revolucionario Dominicano aseguraron que las acusaciones de Milagros Ortiz Bosch no se corresponden con el comportamiento de esa organización política que ha asistido a cada convocatoria de quienes coordinan el diálogo. Asimismo, les recordaron que el haberse retirado de las discusiones es un derecho que les asiste, el cual ejerció el PRM cuando aún era oposición y abandonó las discusiones por el pacto eléctrico en el 2016. Doña Milagros Ortiz Bosch tiene en agenda eliminar el 50+1. Y parece que ella eso la unubila en momentos como estos, cuando ve que la oposición ha sido coherente en sentarse en la mesa del diálogo y en apoyar el diálogo. El retiro que hemos hecho de no abordar el tema de la reforma constitucional es un derecho que tenemos como partido político. Al igual que lo ejerció el PRM en el 2016, en el septiembre, cuando se retiró del diálogo que coordinaba Monseñor Agripino Núñez Collado. Se fue su derecho, se retiraron. Al igual que los demás partidos que se retiraron de las discusiones por la reforma constitucional, el PRD insiste en que no es el momento para modificar la Carta Magna y les reiteran su llamado al gobierno a dar respuesta a los principales males que aquejan a la población, como el alto costo de los combustibles y los productos de primera necesidad. Que con una reforma de la Constitución los dominicanos no comen, ni echan la gasolina más barata, ni caminan por las calles con más seguridad. Y que cambiando que él nombre el Procurador General de la República para que lo nombre la Cámara de Diputados o el Congreso, tampoco se le quita el viso político a ese tema. Mientras, el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, reconoció que el retiro del PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo afecta en gran manera el desarrollo de las discusiones. Definitivamente el retiro de los tres partidos que son mayoritarios, pues afecta el diálogo, pero creo que se están haciendo precisiones muy importantes. Por ejemplo, de lo que se infiere de la declaración del PRD, que pueden tratarse las leyes que tengan que ver con modificaciones. Al presentar al Consejo Económico y Social de manera formal sus argumentos para retirarse del diálogo por la reforma constitucional, con lo que radicalizan su rechazo al llamado del presidente Luis Abinader a retornar al debate, el PRD reiteró que está en disposición de seguir participando en las demás mesas para las discusiones de las demás reformas que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde la sede del Consejo Económico y Social, Rosalba Escalante. Miren, solo decir, porque el tiempo agobia, que el presidente, dada la situación económica de incertidumbre, debe de tratar de concertar con los sectores de oposición. Y si para él lograr que haya consenso social, consenso político, que nos unamos todos y empujemos todos hacia un mismo lugar para poder enfrentar con éxito esta crisis económica, se necesita dejar de lado, dejar para después esa reforma que no le interesa a los partidos de oposición, que lo haga, para que así
se pueda, reitero, actuar al unísono. Tener a la oposición en contra, haciéndole oposición a veces hasta irracional por las dudas que crea esa propuesta de reforma constitucional, yo creo que en este momento no le conviene al gobierno. Vamos a una pausa y a la vuelta venimos con más en 14 TV Informa. TV, televisión para todos. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Te presentamos Pruébate, una plataforma de educación gratuita dirigida a estudiantes, docentes y padres que potencia el aprendizaje de forma simple y divertida. Con materias como matemáticas, lengua española y ciencias naturales, Pruébate es el mejor complemento para la educación primaria y secundaria. Te permite aprender de forma rápida, con metodologías dinámicas que integran juegos y desafíos diarios. Utilizada por más de 5 millones de personas en 173 países, con resultados comprobados. Navega gratis en pruébate.org y descubre la forma de jugar, estudiar y crecer al mismo tiempo. Sigue divirtiéndote mientras aprendes y pruébate. TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV Informas, Aimé Rivas, nuestra experta en temas deportivos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien y pico. ¿Cómo pasó el fin de semana? Yo bien, ¿La tranquilo, lluvia cómo lo ha en mi tratado? casa. La lluvia me puso a dormir mucho. Bueno, así es, señores, vamos a iniciar. Ver mucha televisión, Claro, ver tranquilito con la documentales, familia. Netflix, Bien. artes marciales, boxeo, Mejor de ahí se baloncesto. daña. Mira, vamos a iniciar inmediatamente con las informaciones y dándole seguimiento, señores, a lo que tiene que ver con las grandes ligas. Todavía el mundo no ha llegado a ningún acuerdo. Incluso hoy estuvieron reuniendo, pusieron varias propuestas, pero en realidad todavía Ron Manfred, ahí vemos la llegada que estaba, un ejemplo, reunidos todos, pero al final no han llegado todavía a ningún acuerdo y siguen semana tras semana las negociaciones con relación al sindicato de peloteros y las grandes ligas para llegar a ese acuerdo de poder jugar, y lamentablemente ya muchos jugadores también ya están en redes sociales haciendo una pequeña huelga que realmente ellos necesitan jugar para poder llegar a un acuerdo. Lamentablemente hasta ahora son las únicas informaciones que nos llegan hasta el momento que todavía está el cierre. Por otro lado, a hablar de la Liga de Fútbol en México, que lamentablemente pasó este fin de semana en el mundo, no sé si te diste cuenta, donde el conjunto de Querétaro y también de Atlas, eso es en el fútbol mexicano, lamentablemente los hinchas, ustedes saben que allá es muy, pero muy reñido lo que tiene que ver el fútbol y los fanáticos, y lamentablemente
un sinnúmero de heridos, 26 heridos y más de 17 muertos con relación a lo que tiene que ver con esta pelea que circuló en todos los medios sociales, donde lamentablemente incluso hay unas imágenes por ahí, se tenía un jovencito, miren ahí las imágenes, tuvo que quitarse incluso la camiseta del equipo de Querétaro porque lo querían incluso dar golpes, o sea, maltratar, por el simple hecho de que las jugadas no fueron las correctas, y eso te puede imaginar, así que lamentablemente pasó en el fútbol mexicano. Por otro lado, lamentablemente. El fanatismo no puede llegar ahí. Hasta ahí no, y por favor, en deportes, lo que hay que ir a ver realmente un espectáculo. Karl Anthony Towns, jugador de la semana, frente también a Jason Turner. Muy fuerte, es Anthony duro, Towns. amigo de usted, el dominicano cada día. El mejor basquetbolista de la historia de la República Dominicana. Sí, Karl Anthony Towns dominicano, por supuesto. Futuro Salón de la Fama. Esperemos que sí. Y ya para finalizar, entonces, Cristiano Ronaldo, lamentablemente fuera de los partidos por problemas de lesión. Ahí está Cristiano Ronaldo, en lo que tiene que ver con el seguimiento que se está dando también en el fútbol. Bueno, qué pena, que esperemos que se recupere pronto. Así es. Para que siga deleitando a los amantes del fútbol. A mí esa pero no me... No. ni me pone ¿Cómo ni- era? Pero a los fanáticos sí. Bueno, ellos sí, muy bien. Adiós, el mundo. Nada, finaliza por el día de hoy 14 TV Informa. Nos vemos en la próxima entrega. TV, televisión para todos. Porque lo tuyo te pertenece y en ADAF lo sabemos. Hasta la fecha, se han otorgado 7.943 pensiones por discapacidad. Trabajamos por un sistema de pensiones que juntos podemos mejorar. ADAF, Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Ducto Limpio es la primera empresa en República Dominicana dedicada formalmente a la mejora continua de la calidad del aire en los espacios cerrados, bajo los más altos estándares de la industria de la calidad del aire. Ofrecemos limpieza, desinfección, restauración y remediación de los sistemas de ventilación y de los ductos de los aires acondicionados, así como una amplia gama de productos y servicios cuyo objetivo es el de minimizar los impactos a la salud de los contaminantes que comúnmente encontramos en los espacios internos, tanto de nuestros hogares como de nuestros ambientes laborales. Somos miembros de la Indoor Air Quality Association y especialistas certificados en limpieza de sistemas de ventilación de la National Air Duct Cleaners Association, con más de 10 años de experiencia probada. Siempre nos esforzamos por exceder las expectativas de nuestros clientes. En Ducto Limpio empleamos innovadoras y versátiles maquinarias diseñadas para la solución de los problemas de contaminación. Así tenemos la capacidad de limpiar y desinfectar de una manera efectiva ductos de metal, mangas de ductos, ductos de fibra, ductos P3 y en adición los sistemas de extracción de las cocinas, incluyendo los ductos de grasa. Nuestro proceso de limpieza y desinfección de ductos mejora extraordinariamente la calidad del aire que se respira, por lo que reduce el riesgo de los malestares y enfermedades respiratorias. Nuestros resultados han sido probados exitosamente en todo tipo de aplicaciones, tanto comerciales, industriales, residenciales como institucionales. Ducto Limpio, los especialistas del aire limpio. TV, televisión para todos. Nuestro saludo al público que nos sintoniza a través de YouTube,
por la vía de la televisión, EN Televisión 14 TV. Yo soy Dani Alcántara. Hoy es lunes 7 de marzo, año 2022. Buena parte del país ha estado bajo lluvia y el reporte del día de la Oficina Nacional de Meteorología indica de que pudiéramos recibir lluvias en lo que resta del día y durante mañana martes. Esto obliga a hacer la recomendación a los ciudadanos que viven en zonas bajas, los que están próximos a ríos y arroyos, los que están en zona de terreno arcilloso y están recibiendo lluvia desde el fin de semana. Está lloviendo en buena parte del país, 12 provincias declaradas en alerta, y eso evidentemente que manda a prestar atención frente a la vaguada que está generando estos torrenciales aguaceros en las provincias de San Cristóbal, Monseñor Noel, Puerto Plata. Hoy en San Juan ha estado lloviendo abundantemente. Entonces, a partir de esto, con la saturación normal que se produce por la cantidad de lluvia caída, manda a que obremos con mucha cautela, a que estemos atentos a los informes o a las informaciones que pueda suministrar el Centro de Operaciones de Emergencia o que directamente pueda suministrar las Fuerzas Armadas, la Policía, la Defensa Civil, cualquier organismo oficial que tenga que ver con la asistencia y con el socorro de personas frente a fenómenos atmosféricos como ya hemos tenido experiencia. Así que atención a lo que está ocurriendo con las lluvias. Es importante esto. Pues para el día de hoy, lunes, está pautada una comparecencia del señor presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Ha sorprendido el anuncio de que el presidente va a hablar hoy y no debería ser sorpresa por la manera en que el presidente está gobernando. El presidente ha decidido, y pienso que es una decisión suya, a pesar de que se lo hayan sugerido, pero es una decisión que luce muy del presidente, comunicarse frecuentemente con la población. Hay quienes hacen la observación de que no es conveniente que el presidente se exponga hablando tan seguido al país que él gobierna, pero son estilos. El estilo anterior del presidente que teníamos, Danilo Medina Sánchez, era de no hablar. Hablar muy poco o no hablar. No importa el tamaño de la crisis, el presidente se resistía a hablar. Eso fue un asunto que los medios de comunicación, que los periodistas trataron, y evidentemente que cuando eso se da, hay un margen amplio para la especulación. A falta de información oficial, los medios, los periodistas entonces recurrimos a suponer cosas, a imaginarnos cosas que pueden o no pueden estar pasando. Pero es lo que hay, es el espacio en el que se mueve o en el que nos movemos lo que hacemos este ejercicio de periodista, este oficio. Pero hay quienes entienden que el otro extremo, hablar tan frecuentemente puede que desgaste la figura del presidente y que no sea tan conveniente. Sin embargo, al día de hoy, los números que se conocen de la apreciación del presidente de la República, el aprecio personal de Luis Abinader como presidente de la República es sumamente alto. Por eso, quienes piensan o quienes pensamos, como yo, que el presidente no debería exponerse tanto, deberíamos entonces revisar ese criterio. Pero ¿por qué o para qué hablará el presidente de la República hoy? Que es a fin de cuentas lo importante para los ciudadanos a los que gobierna el presidente Abinader. Bueno, hay una situación muy delicada, muy tensa, muy incierta, no solamente por lo que venimos arrastrando con el asunto de la pandemia, no. Hay una situación nueva que ustedes conocen, que todos conocemos, y es lo que se ha dado en la guerra entre Ucrania y Rusia, la incursión de Rusia en Ucrania, que cumple hoy 12 días. Allí se está peleando, gente muere y producto de la guerra, situaciones no manejables para nosotros y no manejables para buena parte del mundo, se están desprendiendo de allí, generando situaciones económicas muy complejas,
Por ejemplo, el precio del barril del petróleo al día de hoy a $125 el barril de petróleo. Para un país o para los países que como el nuestro no produce petróleo es un impacto tremendo, es un impacto terrible. ¿Y qué decir de productos que nosotros estábamos comercializando en el mercado ruso o con Ucrania? ¿Qué decir de la cantidad de turistas rusos que venían a República Dominicana, turistas de una alta vocación de consumo, turistas de alta gama, de un alto nivel de consumo que movía la economía del país, con 8 vuelos diarios, 8 vuelos semanales que venían desde diferentes ciudades de Rusia a Punta Cana fundamentalmente? Ese turista no viene, ese turista no sale en medio de una guerra. Es decir, que el presidente va a hablar en un momento duro, en un momento en que la economía nacional puede ser o está siendo tocada y en un momento de incertidumbre a partir de esto que nosotros no controlamos. Me imagino, aunque no ha comunicado la Presidencia de la República el discurso o de qué va a hablar el presidente, simplemente ha dicho que el presidente va a anunciar medidas. Entonces uno supone, a partir de esto, que las medidas que habrá de anunciar el presidente Abinader en la noche de hoy, 9 de la noche, procuran aliviar o procuran generar algún tipo de tranquilidad a la población. Y digo esto porque en el estilo del presidente, sabemos que el presidente no es dado, y no debe serlo, a dar informaciones negativas, a dar informaciones que generen temor. Por eso me imagino, supongo, que el discurso del presidente de la República estará en la dirección de anunciar algunos programas, algunas medidas adicionales para atenuar los efectos que sobre la economía pueda generar la guerra. Y estamos hablando de, para decirlo en una expresión, de la inflación, lo que nos genera a nosotros como país. El nuevo precio de los commodities en el mercado internacional, digamos que el trigo, la soya, el maíz. Están disparados los precios de estos commodities. Y disparados los precios de estos commodities, disparados los precios del petróleo en el mercado internacional, evidentemente que es una situación de catástrofe para la economía del mundo, para la economía de la República Dominicana. A partir de ahí que valoramos mucho el esfuerzo que pueda hacer el gobierno para aliviar la situación que se le pueda generar a la economía nacional. He insistido y quiero hacerlo ahora en la necesidad de que el gobierno, no solo utilizando la figura del presidente de la República, pueda tener comunicación permanente con la población para hacerle conciencia del momento crítico por el que atraviesa la humanidad y cómo este tipo de coyuntura afecta, lesiona la economía de la República Dominicana. Creo que es un mandato, o el gobierno lo debe asumir como un mandato, tratar de hacerle conciencia a la población del momento difícil por el que pasa el mundo, que acaba de salir de una pandemia, 2 años en pandemia, con muertes, con destrozo del punto de vista económico, y ahora nos metemos en una guerra. Y digo nos metemos en una guerra porque República Dominicana no está en guerra, pero esta guerra de Rusia y Ucrania evidentemente que afecta al mundo. Las medidas restrictivas que ha impuesto Estados Unidos, la Unión Europea y otros países contra Rusia, evidentemente que eso tendrá un efecto también. La simple guerra genera un ruido, genera una situación de tensión que preocupa, pero las sanciones que se establecen contra Rusia, la dificultad de establecer comercio o de mantener las relaciones comerciales del mundo con Ucrania o del mundo con Rusia, evidentemente que eso genera una turbación, una dificultad que afecta el comercio y que afecta el crecimiento económico que se había proyectado para los países como acostumbra ser el Fondo Monetario, el Banco Mundial o para el área nuestra, la Comisión Económica de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de modo que tenemos un reto muy importante y esperemos que el discurso del presidente de la República en el día de hoy traiga alivio, pero sobre todo que ayude a que la comunidad nuestra, que la comunidad nacional entienda
la dimensión de lo que hoy está ocurriendo y las dificultades que eso pudiera generar en el presente y en el futuro, dependiendo de la extensión de la guerra. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Te presentamos Pruébate, una plataforma de educación gratuita dirigida a estudiantes, docentes y padres que potencia el aprendizaje de forma simple y divertida. Con materias como matemáticas, lengua española y ciencias naturales, Pruébate es el mejor complemento para la educación primaria y secundaria. Te permite aprender de forma rápida, con metodologías dinámicas que integran juegos y desafíos diarios. Utilizada por más de 5 millones de personas en 173 países, con resultados comprobados. Navega gratis en pruébate.org y descubre la forma de jugar, estudiar y crecer al mismo tiempo. Sigue divirtiéndote mientras aprendes y pruébate. Creo que el país debería estar asombrado, absorto de lo que ha descubierto el Ministerio Público en la comunidad de Villa Altagracia. La prensa del día ha publicado un informe que da cuenta de que el acontecimiento que se produjo el 30 de marzo del año 2021 en la comunidad de Villa Altagracia de la provincia de San Cristóbal, donde murieron 2 ciudadanos, una pareja de esposos. Ahí murió Elisa Muñoz y Joel Díaz, pastores evangélicos, venían de un culto y venían hacia la ciudad capital y fueron acribillados a balas. Una patrulla de la policía alegando que lo confundieron en un carro color blanco, venían hacia la capital de la República y fueron mandados a parar y acribillados en un hecho muy bochornoso y muy lamentable que la sociedad dominicana ha condenado. Se inició el proceso de investigación, detuvieron a un grupo de policías subalternos que habrían sido los responsables de la balacera y se le dictó medida de coerción y guarda en prisión en atención a la responsabilidad que se le atribuye o se le había atribuido hasta el día de ayer. Pero resulta que un coronel de nombre César Mariñez Lora alteró todo el proceso para escabullirse, para no asumir la responsabilidad que le tocaba en el hecho
torpe y pudiéramos decir que malicioso que terminó cegando la vida de 2 personas, de una pareja joven con mucho que ofrecer a la sociedad en la que vivían. Resulta que según la investigación que ha hecho el Ministerio Público, el coronel César Mariñez Lora, después de haberse consumado la matanza, el asesinato de los 2 pastores evangélicos, hizo que se le disparara a una camioneta en la que patrullaba parte del equipo de la policía que cometió el crimen, el asesinato. La llevó al 40, eso se produjo en el kilómetro 45, la tragedia, la matanza de los 2 pastores, y en 5 o 6 kilómetros después llevaron la camioneta y le impactaron 2 veces para justificar que la camioneta fue embestida y que el supuesto vehículo que había intentado atacar a la patrulla policial huyó, y que ese vehículo era ese que ocupaban esos 2 pastores que ni siquiera armas poseían. Lo que ha ocurrido, esta revelación, si le damos crédito, no hay por qué dudarla, porque es una investigación de una autoridad competente del Ministerio Público, de la Fiscalía de Villa Altagracia, que ha establecido esto que estoy contando. Si le damos crédito a eso, evidentemente que usted dirá, ¿y eso es raro? Claro que no es raro, claro que ha ocurrido, claro que puede estar ocurriendo, pero el hecho de revelarlo ahora es como para que le pongamos la mayor atención posible, porque la corrupción, la prevaricación, el delito no solamente se produce a nivel de funcionarios, a nivel de ministros, a nivel de directores generales, a nivel de encargados de compra de cualquier destacamento policial, de cualquier departamento. También ocurre en una institución que está llamada a perseguir el crimen, a perseguir el delito. Y cuando esa institución está servida por hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas como estas que estamos presentando, evidentemente que eso genera preocupación, porque a la policía no le luce este tipo de cosas. Es una verdadera pena, es una lástima. Y ahora me pregunto yo, lo que se debe preguntar cualquier ciudadano que está escuchando, está viendo esto que yo relato, ¿qué va a ocurrir? La investigación misma establece que el coronel César Mariñez Lora habría obligado o habría persuadido a los subalternos que asumieron la responsabilidad, previo a armar toda una trama, previo a armar un escenario en el que la policía a través de ellos podía decir que se trató de una actuación en defensa propia porque ellos fueron previamente afectados o ellos fueron atacados, y que al atacarle la policía persiguió a los atacantes o al atacante que andaban en ese vehículo blanco y que se confundieron al disparar de manera abusiva, desconsiderada, a mansalva, contra 2 ciudadanos inocentes que venían de participar en una actividad religiosa. Nadie nos va a devolver la vida de Joel Díaz y de Elisa Muñoz. Nadie va a devolver la vida de esos 2 servidores de Dios que andaban en actividades de su iglesia, participando con las personas a las que ellos orientaban. Eso no será posible, pero sí es posible pedir el castigo más ejemplar contra ese oficial que actuó de manera irresponsable y que después de haber actuado de esa manera quería encubrir su crimen mediante este procedimiento torcido en el que involucró a un grupo de subalternos y suboficiales de la Policía Nacional. Qué pena, qué vergüenza. Lo menos que se puede pedir para él, si es el responsable directo de lo que ocurrió, es la mayor pena. Para él hay que pedirle a la justicia que actúe con dureza, que actúe con firmeza, no por lo que ya ocurrió, que lamentablemente ocurrió, sino para que otros agentes de la policía, en circunstancias parecidas, se tomen el cuidado de garantizar la vida de los ciudadanos. La policía tiene dentro de sus misiones esenciales, o dentro de la misión más esencial, el de cuidar vida, bienes y propiedades. La policía es la garante de la seguridad de los ciudadanos en cualquier rincón de la República. La policía no está para matar a los ciudadanos.
y sobre todo cuando son ciudadanos indefensos. No es un ciudadano o una ciudadana que intentó agredir una patrulla de la policía, no. Ellos venían en su vehículo de manera tranquila para su hogar, aquí en la capital de la República. Yo espero, la sociedad espera que la sanción, que el castigo sea el más severo para evitar, repito, que algo parecido ocurra nuevamente. Pues me quiero sumar a la cantidad de ciudadanos que ha recordado y recuerda que un día como ayer nació el doctor José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano, fue su secretario general, fue candidato a la presidencia de la República, fue alcalde del distrito, un luchador incansable por la democracia dominicana, responsable en buena medida del clima de libertades públicas de que hoy disfruta la República Dominicana. Fue desde su partido, desde el Partido Revolucionario Dominicano, que luchó y que impulsó el fortalecimiento democrático. Es sin duda recordado, y así lo fue en vida, como el líder político más carismático de la historia de los últimos 30 años de la República. Militó, repito, en su partido, que fue el Partido Revolucionario Dominicano. No pudo llegar a convertirse en presidente de la República, pero no hay que ser presidente como para dejar huellas en la sociedad o en el círculo en el que a usted le corresponde desenvolverse. A Peña Gómez le correspondió desarrollarse en la República Dominicana, ser referente en el mundo de la República Dominicana a partir de las relaciones estrechas que desarrolló con grandes líderes mundiales, sobre todo del ámbito de la socialdemocracia, en Italia, en Francia, en Alemania, en cualquier lugar del mundo, sobre todo en Europa. En esa Europa, el doctor José Francisco Peña Gómez se les reconoció como un gran líder, como un hombre inteligente, entregado a las causas en las que creía y a las que defendió. De modo que quiero sumarme al grupo de dominicanos que ayer recordó al doctor José Francisco Peña Gómez en su 85 aniversario. Un día como ayer hubiese cumplido el doctor Peña Gómez 85 años de vida. Creo que el ejemplo, su ejemplo, es una demostración de lo que digo. Usted puede aportar de manera significativa a su país sin llegar a ser presidente de la República. Quizás si llega a ser presidente de la República, hoy no tuviéramos la buena imagen, el buen recuerdo o la buena valoración de lo que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez como líder político, casi en la mayoría de su tiempo de líder en la oposición. Vio a su partido ganar 2 elecciones después de que ingresó, porque el Partido Revolucionario Dominicano llevó como candidato al inicio del año 60 al profesor Juan Bosch, pero luego le tocó ver al doctor José Francisco Peña Gómez convertirse en presidente, Antonio Guzmán Fernández y posteriormente al doctor Salvador Jorge Blanco. Creo que su hoja de servicio debe ser un ejemplo para quienes hoy en día ejercen la política en la República Dominicana, ese nivel de sacrificio, de desprendimiento, esa capacidad para defender con vehemencia su criterio, sus ideas. Eso hay que recordarlo siempre.